Mediante el artículo 120, los conductores de vehículos y peatones implicados en un accidente de tránsito en el que resulten personas lesionadas o fallecidas, si no se resultan ellos mismos con lesiones que requieran atención médica inmediata, deberán proceder de la siguiente manera. 1. Permanecerán en el lugar del accidente para prestar o facilitar asistencia a la persona o personas lesionadas, procurando que se dé aviso a los servicios de emergencia y a la autoridad competente para que tome conocimiento de los hechos. Cuando no se disponga de atención médica inmediata, solo se deberá mover y desplazar a los lesionados, cuando esta sea la única forma de proporcionarles auxilio oportuno o facilitarles atención médica indispensable para evitar que se agrave su estado de salud. Número 3. En caso de personas fallecidas, no se deberá mover los cuerpos ni vehículos hasta que la autoridad competente lo disponga. Número 4. Tomarán las medidas adecuadas mediante el señalamiento preventivo para evitar que ocurra otro accidente. Número 5. Cooperarán con los agentes y demás autoridades que intervengan para retirar los vehículos accidentados que obstruyen la vía pública y proporcionarán los informes sobre el incidente. Número 6. Los conductores de otros vehículos y peatones que pasen por el lugar del accidente sin estar implicados en el mismo deberán continuar su marcha, a menos de que las autoridades competentes soliciten su colaboración. De ahí pasamos al artículo 121, en el cual dice: los conductores de vehículos y peatones implicados en un accidente del que resultado sea daños materiales en propiedad ajena, se deberá proceder de la siguiente manera. Se deberá detener inmediatamente los vehículos en el lugar del suceso, o tan cerca como sea posible, y permanecer en dicho sitio hasta que se tome conocimiento a algún agente sobre el accidente. Es obligación de todo conductor de vehículo que sufra o cause un accidente vial, aun cuando los resultados sean leves, dar aviso de inmediato a la dirección. Cuando en un accidente de tránsito resulten daños a bienes públicos o de terceros, los implicados tendrán que dar aviso a la dirección para que ésta se pueda comunicar a su vez a los hechos de las dependencias o particulares cuyos bienes hayan sido afectados para los efectos procedentes. En dicho caso que no se logre que ambas partes lleguen a un acuerdo, el agente que tome conocimiento del caso procederá a solicitar la intervención a su vez del agente que actúe como perito de tránsito para que éste, en base al análisis de las evidencias físicas encontradas en el lugar del accidente, determine la presunta responsabilidad de los conductores. En dicho caso que el accidente resulte en daños materiales a vehículos de propiedad privada, los implicados deberán estar de acuerdo en la reparación de los mismos. Ningún agente podrá remitirlos ante las autoridades y solo se limitará a intervenir para tomar datos del accidente y levantar la infracción a quien corresponda. Lo que nos dice el artículo 122, que después de que el accidente haya ocurrido, si el conductor implicado como presunto responsable se retira del lugar sin dar cumplimiento a lo previsto en los artículos precedentes, se considerará que ocurrió como fuga y los agentes se abocarán en su persecución. El artículo 123 dice que la atención e investigación de los antecedentes de tránsito será en primer lugar por los agentes, antes de cualquier otra autoridad. El agente que atienda un accidente en los casos necesarios o cuando no lleguen a un acuerdo las partes deberá proceder conforme a lo siguiente: tomar medidas necesarias y solicitar apoyo en fin de evitar un nuevo accidente y agilizar la circulación. En caso de tener personas fallecidas, dar aviso al Ministerio Público. En caso de tener lesionados, se prestará auxilio dependiendo de las circunstancias y se informará al juez calificado. Abordará al conductor o conductores proporcionando su nombre y se le solicitará la documentación requerida. Evitará la fuga de los conductores implicados. Realizará las investigaciones con celeridad. Los conductores implicados despejarán la vía de los residuos o partes del incidente para evitar riesgo de un nuevo accidente. Detendrá vehículos y conductores cuando proceda, poniéndolos a disposición del juez calificado. Se trasladará a las oficinas correspondientes junto a los conductores implicados para elaborar el reporte de accidentes de tránsito.
Deberá obtener el certificado de esencia psicofisiológico de los conductores. Cuando haya lesionados o muertos, cuando alguno de los conductores tenga aliento alcohólico, presente estado de ebriedad o bajo influencia de drogas o estupefacientes. Cuando alguno de los conductores no se encuentre en pleno de sus facultades físicas o mentales. Cuando ambas partes lo requieran. Cuando exista dudas de las causas del incidente y, una vez terminado el reporte, deberá ser supervisado por sus superiores y remitido al juez o al Ministerio Público. Conforme al artículo 124, para el esclarecimiento de los hechos tratándose de accidentes de tránsito, se utilizarán los procedimientos, métodos y técnicas que establece el sistema y la calculadora de evidencias físicas Galión. Los resultados que se obtengan del proceso de revisión de las evidencias en accidentes de tránsito con el sistema mencionado se anexarán en todos los casos al reporte que se rinda, que se tomará en cuenta para determinar el grado de responsabilidad de los conductores. De acuerdo al artículo 125, para el efecto de la elaboración del reporte de accidentes de tránsito, se utilizarán las formas aprobadas por la dirección, las cuales estarán foliadas para su control y deberán tener cuando menos los siguientes datos. Punto número 1. Datos generales sobre el accidente que deberán incluir: inciso A, nombre completo, edad, domicilio, teléfono, resultados principales del certificado de esencia psicofisiológico y toda la demás información que se requiera para identificar o localizar a los propietarios de los vehículos, conductores, pasajeros, personas fallecidas, lesionados y testigos. Inciso B, marca, modelo, color, placas y toda la demás información que se requiera para identificar y localizar a los vehículos participantes. Inciso C, ubicación del lugar del accidente. Inciso D, descripción de los daños materiales ocasionados. Inciso E, declaración de los conductores o involucrados en el accidente sobre su versión de los hechos, si pueden y quieren hacerla. Punto número 2. Respecto a la investigación y causas determinantes de los hechos, el reporte deberá incluir: inciso A, identificación, conservación y registro de toda la evidencia física encontrada en el lugar del accidente. Inciso B, artículos o disposiciones del presente reglamento infringidas y relacionadas con el accidente. Inciso C, determinación de la presunta responsabilidad de las partes. Punto número 3. Nombre y firma del agente que hubiera actuado como perito, así como de los conductores que intervinieron en el accidente si así lo desean y se encuentran en disponibilidad física de hacerlo. Punto número 4. En todos los casos deberá anexarse un diagrama ilustrativo de los hechos, que contendrá cuando menos lo siguiente. Inciso A. Localización del lugar del accidente y ubicación del impacto, señalando los nombres y orientación de las calles. Inciso B. Dimensiones, puntos de referencia y ángulos de inclinación de las vialidades. Inciso C. La posición de los vehículos o peatones y los objetos dañados antes, durante y después del accidente. Inciso D. La dimensión de las marcas de derrapes, huellas o residuos sobre el pavimento o superficie de rodamiento. Inciso E. La firma del agente que hubiere actuado como perito. Mediante el artículo 126, es obligación de las instituciones médicas, ya sean públicas o privadas, así como los profesionistas de la medicina, dar el aviso a la dirección y las autoridades correspondientes de cualquier lesionado que reciban para su atención, si las lesiones fueron causadas en accidentes de tránsito, debiendo además emitir en forma inmediata el certificado de esencia psicofisiológica del lesionado, en donde se haga constar lo siguiente. Punto número 1. Nombre y domicilio del lesionado. Punto número 2. Hora en que lo recibió. Punto número 3. Nombre y domicilio de la persona o institución que lo trasladó. Punto número 4. Lesiones que presenta. Y punto número 5. Determinación de que si las lesiones ponen en riesgo su vida. Además, el punto número 6 toma que el nombre y la firma de al menos 2 médicos que hubieran atendido al lesionado. El artículo 127 dice que los agentes deberán entregar a sus superiores el reporte escrito al terminar su turno, conforme al instructivo correspondiente,
de todo accidente de tránsito del que hayan tenido conocimiento. Por su parte, el artículo 128, la Dirección registrará y publicará periódicamente los datos estadísticos relativos al número de accidentes, su causa, su número de fallecidos y lesionados en su caso, así como el importe estimado de los daños materiales y otros que se estimen convenientes. El artículo 129. La Dirección llevará el registro actualizado de los conductores que sean 1. Infractores y reincidentes. 2. Responsables de accidentes por la comisión de una infracción. 3. Responsables de accidentes cometidos bajo el influjo de bebidas alcohólicas o de drogas enervantes. 4. Infractores con el incumplimiento en el pago o solventación de sanciones. Y 5. Suspendidos o cancelados por el uso de su licencia. El artículo 130 dice que los agentes deberán prevenir con todos los medios disponibles los accidentes de tránsito y evitar que se cause o se incremente un daño a personas o bienes. En especial cuidarán de la seguridad de los peatones y que estos cumplan con las disposiciones establecidas en este reglamento. Para tal efecto, los agentes actuarán de la manera siguiente. Número 1. Cuando uno o varios peatones estén a punto de cometer una infracción, cortésmente les indicarán que deben desistir a su propósito. Número 2. Ante la comisión de una infracción a este reglamento, los agentes harán de manera eficaz, pero con medida, que la persona que esté cometiendo la infracción cumpla con las obligaciones que, según el caso, le señale este reglamento. Asimismo, se amonestará a dicha persona explicándole la falta cometida y los riesgos a los que se expone y que expone a los demás. El artículo 131. El procedimiento para llevar la imposición de sanciones por infracciones a las disposiciones de este reglamento será el siguiente. Número 1. El agente que observe la infracción indicará al conductor en forma ostensible que deberá detener la marcha de su vehículo y estacionarlo en algún lugar donde no obstaculice el tránsito. Los conductores deberán detenerse de inmediato en donde les sea posible. Quien incumpla con lo anterior se considerará que ocurrió en fuga y será perseguido y sancionado. Una vez que se detengan, los conductores deberán permanecer dentro de sus vehículos. Número 2. El agente informará a la central de radio respecto a la acción que se realiza, identificando el vehículo y el lugar y motivo de la detención. Número 3. El agente se identificará ante el conductor con su nombre y número de placa. Punto número 4. Se señalará al conductor la infracción que ha cometido, indicando el artículo infringido establecido en el presente reglamento, así como la sanción que debe ser acreedor. Punto número 5. Indicará al conductor que muestre su licencia y tarjeta de circulación y, en su caso, los demás documentos exigibles para conducir. Si el conductor no mostrará ninguno de los dos documentos descritos vigentes, sin prejuicio de la sanción a la que se hace acreedor por su omisión, el agente deberá presentar al conductor y al vehículo ante el juez calificador, a este efecto de cubrir la o las sanciones por las infracciones cometidas o para que se determine lo conducente. Punto número 6. Una vez mostrado la licencia y o la tarjeta de circulación vigentes, levantará la boleta de infracción correspondiente y entregará al infractor el ejemplar o ejemplares que se correspondan. Desde la identificación hasta el levantamiento de la o las boletas de infracción, se deberá proceder sin interrupción. Los inspectores se sujetarán al procedimiento antes descrito cuando impongan multas a conductores o pasajeros del servicio público de transporte por infracciones de tránsito o a particulares por estacionarse en espacios exclusivos para dicho servicio público de transporte.